Buenos días, hoy les voy a mostrar una partida mía. Esta jugada con el maestro FIDE Eugenio Chinchilla, un muy fuerte jugador de Costa Rica que fue un seleccionado nacional desde hace muchísimos años, en los años 80 y 90. Estuvo un poco retirado al inicio de este siglo, pero ha regresado intentando formar parte de la selección otra vez. Es un jugador con muchísima experiencia. Esta es una partida siciliana. Eh, yo llevo blancas. Empezó como Paulsen, pero al final transpuso a una siciliana normal. En este momento D6, una línea muy jugada. La principal forma de jugar en esta posición es con G4, jugada aplicada por Kasparov, incluso Karpov contra el Kasparov en el match de 1984, y la han jugado muchísimas personas, una jugada clásica con un muy buen resultado. Yo continué con el esquema del ataque Sosin, alfil C4. El negro continuó con su desarrollo y después del clásico alfil B3, enroque, el blanco hizo una jugada que es muy alegre. G4, muy divertida. En ese momento el negro hizo un poco pasivo, jugó algo parecido a una Naftor con A6, pero en ese momento pudo haber hecho D5, que es una línea muy interesante para intentar hacer algo, ya que el blanco no se ha enrocado. Después de D5, el juego de las negras es bastante bueno. Cuando no lo hace y hace A6, entonces la posición blanca no tiene ningún problema. Después de G5, caballo F de 7, torre G1. La posición negra es interesante, es muy activa, pero tiene que tener cuidado. Caballo C5 es una jugada normal. Torre G3 es un poco abusiva, pero es bastante interesante. Torre 8, un poco lento, se le olvida a las negras sacar sus piezas. Al blanco también se le había olvidado sacar sus piezas, al menos ya sacó su último alfil. La idea es mover la dama y quizá enrocarse largo. V5 es una jugada muy interesante. Y aquí la jugada normal es dama H5. Pero dama F3 intentando terminar el desarrollo. No jugar tan agresivo quizá. Caballo por B3 está bien, pero terminar el desarrollo con alfil B7 hubiera sido muy interesante. El detalle de caballo por C3 es que el alfil en B3, aunque es cierto que es molesto, de momento no tenía muchas posibilidades. Y en este caso alfil B7, seguir con el desarrollo es importante. B4 como jugada aparentemente no es mala, es lógica, amenaza el caballo, debilita un poco el centro, pero realmente el movimiento del peón, hay que recordar que los movimientos del peón no son jugadas de desarrollo y las negras tienen un problema en esta posición, les falta sacar varias de sus piezas. El blanco solo tiene un defecto que es su rey, que no se ha enrocado, pero eso se arregla en una jugada. En esa posición las negras no están mal realmente y todo hubiera sido perfecto si hubieran terminado su desarrollo con alfil B7. El problema está en que las negras hicieron dama C7. Y esta posición es la que quería llegar. Esta es una de las partidas donde he hecho una de las combinaciones más divertidas. Me gustó bastante. Le tomó al menos a Stockfish varios segundos encontrar la jugada correcta, lo cual está muy bien. Básicamente la clave está en el desarrollo. Si uno mira todas las piezas, tiene que ver lo que ellas pueden hacer. Y si el caballo pudiera llegar a la casilla H6, las blancas tendrían ventaja decisiva. Gracias a la torre,
y a la dama. Pero ¿cómo podrían llegar a la casilla H6? Obviamente la única forma es pasando por F5. El problema de F5 es que serían capturados por el peón de E6. Ahora, si el caballo al moverse a F5 no pudiera ser capturado, entonces llegaría a H6 con jaque, atacando directamente al rey. Cuando uno ve esas ideas, entonces se le ocurre o pueden ocurrirse jugadas como caballo B6, una jugada que me gustó muchísimo y que amenaza tanto la torre como el alfil de C8 y gana calidad inmediatamente o gana una posición muy buena. La jugada del desarrollo de alfil B7 permite caballo por A8. La clave de la posición es qué pasa si la dama se come el caballo. Lamentablemente eso no sucedió en la partida, pero hubiera sido muy divertido. La idea simple es caballo F5. El caballo hace una descubierta, entonces el alfil amenaza a la dama y la dama se tiene que mover. Básicamente tiene dos jugadas: regresar a séptima o regresar a octava. Dama D8 o dama C7. Es una posición muy interesante, pero después de caballo por H6 el blanco consigue una gran ventaja, porque si el rey se mueve a H8, la jugada dama por F7 está amenazando tanto la torre como un bonito mate que empieza con dama G8 jaque. Si por ejemplo defienden la torre, dama G8 es jaque y caballo F7 sería mate de la cosa. Entonces esa amenaza es tan fuerte que no se puede evitar el mate. Por lo que aparentemente tendría que capturar G por H6 y después de G por H6 jaque, el rey se tiene que mover. Si el rey se mueve a H8, pasa la misma idea siempre. Dama por F7 siempre se está dando mate, se amenaza dama G7 mate y se está comiendo la torre. Entonces no se puede evitar esas dos jugadas. Por lo que el rey se tiene que mover a F8. Y aquí es donde la bonita jugada torre G7, amenazando mate, llega. ¿Qué pueden hacer las negras? Tienen que mover el alfil. El detalle es que después del alfil H4, torre por H7 le da a las blancas ventaja decisiva. Si las negras siguen con su desarrollo o jugadas normales, no pueden evitar la idea de las blancas, que es simplemente dar jaque. Al eliminar la torre de E8, poder coronar con el peón de H7. Y con la nueva dama, las blancas se impondrían con relativa facilidad. Si la dama se hubiera movido a D8, siempre hubiera sido caballo H6 jaque. Y después de G por H6, el rey siempre se tendría que mover a F8. Y aquí viene la bonita E5. Una jugada que evita el movimiento de las negras E5 y amenaza varias ideas. Si por ejemplo el negro termina su desarrollo, caballo D7, con la esperanza de que la blanca se coma la torre, lo cual no es recomendable en ese momento, seguiría la idea de E5, que es torre G8 jaque. Es obligatorio capturar y después de dama jaque es indispensable meter el alfil, ya que el rey no se puede mover, porque si se mueve a H8 o a F8 recibiría mate con dama G7. Por lo que alfil G5 es obligatorio. Y después de alfil por G5 se amenaza la dama y la descubierta al rey. Es indispensable hacer jugadas como caballo E5 para que al capturar la dama el caballo pueda tapar, ya que jugadas como F6 sigue simplemente alfil H4, el rey se tiene que mover y dama G7 sería mate. Lamentablemente nada de esto pasó en la partida. Todo fue una fantasía que sucedió después de caballo B6. El negro, bueno, yo pensé bastante la jugada y el negro simplemente confió en que yo había visto algo. No quiso verificar si era cierto o no.
y decidió hacer torre A7, pensando que podía salvar la calidad. Y es cierto, salva la calidad, pero queda con una posición bastante mala. Después de caballo por C8, aparentemente torre H3 es un poco mejor para seguir atacando. Torre H3 con idea de atacar al rey. Pero la que yo había planificado era caballo por C8. Resulta que si se captura con dama, la torre queda en el aire. Y aunque ya caballo F5 no es tan fuerte, caballo por E6 es bastante buena. El caballo podrá regresar a D4 con una excelente posición, o si la torre se quita, existe la forma de seguir con el ataque con caballo por G7, rey por G7, con una muy buena posición de ataque de las blancas, después de torre H3, seguido de dama H5 y atacando. Si no se desea jugar tan agresivo, el retorno del caballo a D4 le daría a la blanca una posición siempre bastante buena, ya que el caballo estaría muy bien ubicado y la blanca estaría muy bien. Ok, el detalle está en que las negras hicieron torre por C8. Lo que pasa es que tenemos una torre en la columna A y el alfil viendo la torre en A7. Por lo que caballo B5, amenazando la dama, y la torre gana calidad. Es necesario hacer A por B5 y después de torre por dama de 8 es necesaria, porque si no se pierde el alfil de E7. En este momento torre H3 es una excelente jugada, y después de caballo C6 torre B7, lamentablemente después de la jugada G6 no consideré, porque sí se ve la jugada, pero es bastante normalmente no funciona este tipo de jugadas. La jugada torre por F7 gana en el acto, una jugada que destruye totalmente el ejército de las negras, ya que después de rey por H7, dama por F7 jaque, única rey, H8 y dama por G6, el rey negro está totalmente destruido. El peón de E6 caerá y muchas formas de atacar al rey existen. Por ejemplo, si se hace E5 con idea de que el alfil no se pueda conectar, sigue la sencilla dama H6 jaque, rey G8 y G6, donde el control de H7 por la dama y el peón asegura el jaque mate. Cualquier jugada que se haga, sigue dama H7 y dama F7 con mate. Lamentablemente no consideré esa jugada y me fui por la más simple, torre por B5. Lo que pasa es que después de caballo E5, las negras consiguen cierto contrajuego, se comieron el peón de G5. Al principio pensé que no debía ser buena porque F4 amenaza dos piezas, pero alfil H4 es jaque, el rey se tiene que defender, y alfil F2 no es tan buena idea, porque después de alfil por dama por, el caballo es una pieza muy interesante en esta posición. La blanca están bien, pero después de dama de 2, dama F6, permitir la entrada de la dama en B2 no fue buena idea. Torre por B4, dama por B2 y increíblemente torre C4, que era mi idea original, cambiando piezas, no es tan buena idea. Es interesante notar que las blancas están iguales en material, en el número de peones, mejor dicho, pero tienen calidad de ventaja. Lo que pasa es que en esta posición, después de torre por C4, de haber seguido esa jugada, B por C4, el caballo en C5 o dama B1, rey F2 y caballo C5, la posición de las blancas es bastante incómoda. Y posiblemente se tengan que defender, ya que el peón de E4 es débil, el peón de C4 es débil, el peón de C2 es débil, y la ubicación en general del rey no es muy activa. Por ejemplo, jugadas como torre E3 defendiendo el peón de 4 permitirían la entrada de la dama, que sería muy incómodo, lo cual aseguraría a las negras cierta igualdad. Por suerte, después de torre C4, el negro no quiso entrar a ese final y decidió mover su torre. Al mover el rey, ya evitó la entrada de las piezas. El negro cometió un error, su último error, torre A1, intentando jugar activo,
permite el cambio de piezas. Torre C8 es jaque. Si tapa con el caballo, al perder el peón de D6, la dama entrará en el G8 directamente. Entonces el rey se tiene que mover, pero coloca el rey en la misma diagonal que la dama, por lo que dama C3 se cambia la dama, y después de dama por C3, torre H por C3, caballo C5, se parece un poco a la posición anterior, pero no hay damas, y en realidad el blanco puede si quiere defender el peón de 4, pero en su momento consideré que torre por C5, después de D por C5, torre por C5, la posición blanca estaría muy bien, ya que tiene dos peones pasados y estos avanzarán rápidamente. Un final de torres muy cómodo. El rey se mueve a F6, lo cual es ya una jugada decisiva después de B4. Y el negro decidió no seguir jugando este final y abandonó. Una partida muy divertida, con una de las combinaciones más interesantes que recuerdo haber hecho, con sacrificios múltiples de piezas. Lamentablemente nada de eso sucedió en el tablero, pero no quita el hecho de que la idea hubiera sido muy interesante. Esta es una partida que me gustó por eso. Y eso es todo por hoy. Gracias por su atención.